En este video voy a explicar otro coeficiente de correlación que se llama el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Cuándo se aplica este coeficiente? Bueno, este coeficiente se puede aplicar en situaciones cuando x no es continua, por ejemplo, o también cuando x se mide en una escala ordinal. ¿Qué significa eso? Significa que x puede ser una variable cuyas clases sean, por ejemplo, los resultados de un examen A, B, C, D, F, en que se sabe que las categorías, hay un orden entre las categorías. Sí, no se puede aplicar sobre variables nominales, pero sí sobre variables ordinales. Entonces, la clave de este coeficiente es usar los rangos de ambas variables en vez de los valores. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener los valores x sub i y vamos a tener los valores y sub i, ¿ya? Desde 1 hasta n, y lo que nosotros vamos a construir son los rangos de la variable que le vamos a llamar si para x, ri para x y si para y. El rango es el lugar que ocupa la observación dentro de las observaciones de x. El lugar, no la observación. Entonces, basado en esto, si nosotros tenemos, si los datos que tenemos son, bueno, los pares ordenados x sub i con i desde 1 hasta n, entonces podemos construir este coeficiente que le vamos a llamar rs, que es la correlación de Spearman, que no es otra cosa que la correlación pero de los rangos. Es decir, esto va a ser la suma de r sub i menos r promedio y s sub i menos s promedio, partido por la suma de r sub i menos r promedio al cuadrado y por la suma de s sub i menos s promedio al cuadrado. Y en realidad, si ustedes quieren ver la similitud entre este coeficiente y el coeficiente de Pearson, se dan cuenta que cada vez que nosotros tengamos un producto interno, esencialmente la desigualdad de Cauchy-Schwarz permite que nosotros escribamos el coseno del ángulo como un coeficiente de correlación. Así que cualquiera sea el conjunto de datos que ustedes tengan o las observaciones que ustedes tengan en un espacio, ya sea un espacio de Rn, ya sea un espacio de Hilbert, lo que tú puedes hacer es, teniendo un producto interno, tú puedes construir un coeficiente de correlación. Entonces esto no es otra cosa que la correlación de Pearson, pero basada en los rangos. Entonces, para simplificar la escritura de este coeficiente, se escribe esta cantidad d, que no es otra cosa que la suma desde igual 1 hasta n de r sub i menos s sub i al cuadrado. Entonces, teniendo esa cantidad, lo que podemos hacer es escribir el coeficiente, y esto se puede probar, como 1 menos 6 veces d partido por n cuadrado menos 1. Y esta es la fórmula en realidad que nosotros vamos a usar en los ejercicios para calcular este coeficiente. ¿Ya? Es más simple. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es dar un ejemplo. Consideremos dos variables en que los valores de x e y son dados y lo que yo quiero explicar es cómo se construyen estos rangos. ¿Ya? Entonces consideremos que en la siguiente tabla nosotros tenemos los valores de la variable x e y. Entonces los valores son 1, 8, 3, 6 y para la segunda variable 4, 10, 7 y 12. Entonces, para construir los rangos de x, tenemos que ver cuáles son las posiciones. Por ejemplo, el valor más pequeño es 1, entonces este rango es 1. El segundo valor más pequeño es 3, 2. El tercero es 6, 3. Y el 8, 4.
Para la segunda variable, el valor más pequeño es 4, así que este ocupa el rango 1. El segundo es 7, este ocupa el rango 2. El tercero es 10, 3 y 4. Entonces, si tú quieres hacer, aquí puedes ver la diferencia. R sub i menos S sub i en esa columna. Entonces la diferencia en este caso es 0, es 1, 0 y menos 1. Y para calcular el valor de D, en realidad lo que necesitas es esa diferencia al cuadrado. Así que este R sub i menos S sub i al cuadrado, esto va a ser 0, 1, 0 y 1. Si sumas esa columna, entonces el valor de D, en este caso, va a ser igual a 2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta formulita. Fíjate, el coeficiente de Spearman va a ser 1 menos 6 veces D, que es 2, partido por N. Bueno, en este caso N vale 4. Así es que esto es 4 por N cuadrado, que es 16 menos 1. Calculamos con una calculadora básica eso y resulta ser 0.8. ¿Qué podemos decir de ese valor? Bueno, podemos decir que existe correlación entonces directa. Correlación directa. ¿Ya? Correlación directa entre las variables x e y. En este caso no se da el contexto, pero si se diera el contexto, entonces podríamos interpretar qué significa eso. La última observación que quiero hacer es respecto a qué es correlación grande y qué es correlación pequeña. Existen algunos libros donde se detalla la correlación. Tú dices, mira, tengo 0 y tengo 1 acá, y desde 0,8 arriba es correlación muy grande, entre 0,3 y 0,8 es correlación media, y entre 0 y 2 es correlación baja. Nosotros en general no vamos a poner esos valores intermedios porque tendríamos que justificar por qué 0,3 es medio y por qué 0,8 es alto. Y no tenemos una justificación para eso. Entonces nosotros nos vamos a concentrar, cuando tengamos correlación, simplemente vamos a decir la correlación, existe correlación directa, existe correlación inversa, pero a no ser que se dé un criterio para decir qué es grande y qué es pequeño, digamos, vamos a solamente informar el hecho de que existe o no existe, y por supuesto, si hay correlaciones muy cercanas a 1, vamos a decir que la correlación es alta.